¿Quién pide permiso para pensar? Nosotros, desde la Facultad de Filosofía de la UAC, tampoco. Bienvenidos a Ética sin Permiso, el territorio sonoro donde desenterramos las preguntas que las jerarquías esfuman, y donde desobedecemos la idea de que la bioética, la tecnología y la filosofía son temas neutrales. Frente a chips que mapean cerebros y algoritmos que dictan vidas, nosotros preguntamos, ¿para quién se diseña ese futuro? ¿A quién beneficia? ¿A quién silencia? No somos observadores, somos partícipes. Y aquí la ética no se consulta, se piensa. Hola, bienvenidos, escuchas de la virtualidad. Están sintonizando un nuevo episodio de Bioethics News, un programa dentro del canal Ética sin Permiso, una plataforma que abre la palabra para la crítica, la resistencia y la imaginación política. Aquí no buscamos verdades absolutas, sino preguntas que incomoden y aperturen, pero sobre todo que nos permitan ver el mundo de otra manera. En la noticia de hoy que tenemos de público, dice que se acerca un lanzamiento por parte de China de un proyecto de chip cerebral, Beinao número 1. Este proyecto está liderado por el Instituto Chino de Investigación Cerebral y una empresa tecnológica llamada Neucyber Neurotech, con el objetivo declarado de ayudar a personas con parálisis y posicionarse por delante de iniciativas similares de Occidente, como Neuralink de Elon Musk. Y sin embargo, este avance genera críticas fuertes al plantear preguntas esenciales. ¿Realmente se están priorizando y evaluando de forma transparente todos los riesgos éticos y para la privacidad de los pacientes en esta carrera tecnológica? ¿Existe una supervisión independiente y un consentimiento informado robusto detrás de estos ensayos acelerados? Y dado el contexto de una empresa estatal, ¿hasta qué punto los intereses médicos podrían verse eventualmente influenciados por objetivos geopolíticos o de seguridad nacional a pesar de las negaciones oficiales? Para dialogar sobre transhumanismo y posthumanismo, biotecnología y los dilemas éticos que estas transformaciones traen consigo, tenemos con nosotros al doctor León Felipe Barrón Rosas, que es investigador y profesor de la UAC. Un gusto tenerte en el programa. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. Para empezar con esta entrevista, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo podemos entender esta noticia, que es una noticia transhumanista, desde el posthumanismo. Claro, es importante empezar a diferenciar ciertas líneas teóricas que a veces parecen o suenan a lo mismo, pero que en realidad divergen en puntos bastante importantes. Entre ellas vamos a encontrar el poshumanismo, el transhumanismo, que muchas veces se terminan confundiendo, se consideran que suenan a lo mismo, pero no es así. Con el poshumanismo podemos encontrar incluso posiciones también diferentes. Se va a hablar de un poshumanismo crítico o una filosofía poshumana. Estas dos posiciones van a ser bastante críticas con el transhumanismo. El poshumanismo, tanto en versiones como de pensadores como Francesca Ferrando o Rossi Braidotti, tienen o parten de una crítica, aunque no se queda solamente en una crítica, parten de esa crítica a nociones de lo humano o nociones dominantes de lo humano. Y esas críticas de alguna manera nos van a hablar que ese humano también ha sido bastante excluyente. En realidad lo humano no comprende a toda la especie humana. En realidad muchos humanos quedan fuera de esa noción de lo humano
Y por otro lado, la noción de poshumanismo tendríamos que comprenderla que no solamente incluye cuestiones relacionadas a la tecnología o a las máquinas, ¿no? El poshumano en todo caso va a tratar de relacionar otro tipo de nociones de lo humano en todo caso, que faciliten las relaciones con otras especies, con otros modos de vida no humanas. Y por otro lado, el transhumanismo como proyectos eh, intelectuales, científicos, tecnológicos, apuestan especialmente a un mejoramiento del humano. En ese sentido, el poshumanismo no va a tender a pensar que el humano se tiene que mejorar, como mejorar sus capacidades. El transhumanismo sí va a considerar que en un inicio el cuerpo humano es imperfecto, que tiene imperfecciones que se pueden resolver a través de la ciencia y de la tecnología. Y tendremos que preguntarnos con el transhumanismo cuál es el fin de esas modificaciones que se podrían hacer con la ciencia y la tecnología, qué es lo que se busca. En ese sentido, el transhumanismo es en realidad o parte todavía de un humanismo muy ilustrado. En todo caso, el poshumanismo va a ser bastante crítico con estas posiciones de un humanismo ilustrado y cuáles han sido las consecuencias de ese humanismo ilustrado. Entonces, esta noticia que mencionas, sí, en primera podríamos pensarla desde el transhumanismo como proyectos en realidad transhumanos. Sí lo situamos también en un contexto de conflicto geopolítico en la actualidad entre Estados Unidos y China. Entre China y las grandes corporaciones tecnológicas que se sitúan en Estados Unidos por un intento de dominio tecnológico y avances tecnocientíficos. Podríamos preguntarnos aquí si en realidad esas mejoras que se buscan o tratar de resolver ciertas problemáticas en realidad tienen como fin realmente ayudar o solamente son la antesala para un fin más amplio. Por ejemplo, sería desde aumentar las capacidades humanas para una mayor productividad, aumentar las capacidades humanas para proyectos como los de Elon Musk que tienen que ver con la colonización de Marte. Es decir, quizá estos proyectos pueden verse no como el fin, como una manera de resolver ciertas problemáticas, sino simplemente como un momento de antesala dentro de este tipo de investigaciones. Y, por ejemplo, desde estos aportes que mencionas de las autoras como Francesca Ferrando, Rosy Braidotti o incluso Haraway, ¿cuáles serían como los aportes principales a este debate? En primera instancia, creo que van a plantear la problemática de la producción de conocimiento, ¿no? ¿Quién está produciendo ese conocimiento científico? ¿Cuál es la finalidad? Si ese conocimiento científico se está viendo desde una visión humanista, y esto qué implica verlo desde una perspectiva humanista, en el sentido de que el humanismo, por más que por tanto tiempo se ha declarado como lo mejor, ¿no? El humanismo, ¿no? Como una gran empresa y parte de nuestra gran civilización, y lo digo obviamente con toda la crítica que esto se merece, van a ser muy críticos con ese humanismo, con ese humano, con esa noción de lo humano que surge especialmente en la modernidad, y las formas de producir conocimiento de este humano. A fin de cuentas, este humano se produce en un contexto de formas de producción también, y esos son elementos base que van a tomar para
para hacer esta crítica en un primer momento, ¿no? Este humano, como te decía hace un momento, en realidad es un modelo de lo humano que no ha incluido en realidad, ¿no? Que más bien ha excluido, ha producido exclusiones que justifican posteriormente el dominio de todo aquello que no entre dentro de ese concepto de lo humano. Y por otro lado, esta crítica a estas formas de producción de conocimiento, generación de saberes, que tiene como finalidad la acumulación de capital, a fin de cuentas, ¿no? Los proyectos transhumanistas lo que buscan es ir mejorando poco a poco el cuerpo humano, y lo pongo así con esta idea de mejoramiento, porque parten de la idea de que el cuerpo humano es imperfecto, eh, y que además con el desarrollo de las tecnologías, el cuerpo humano se está quedando rezagado. Es decir, la capacidad tecnológica es muchísimo mayor en la actualidad que las capacidades del cuerpo humano. Por lo tanto, cabría la posibilidad de que el cuerpo humano pudiera emparejarse para que esas tecnologías y el cuerpo humano pudieran vincularse más. Pero a fin de cuentas tendríamos que ver cuáles son los impactos que esto tiene, ¿no? Impactos sociales, quiénes podrían acceder a este tipo de mejoramientos. Evidentemente, si estamos hablando dentro de sociedades capitalistas, pues quienes puedan tener dinero podrían mejorarse, ¿no? Pensar quizá a lo mejor en un surgimiento de cierto tipo de clase, ¿no? De clase de trabajadores que están modificados genéticamente, o que tienen algún tipo de intervención tecnológica en sus cuerpos. Todo eso empieza de alguna manera a vislumbrarse como un problema social, económico, pero evidentemente también ético, ¿no? Sí, justo ahora que entras como en estas problemáticas sociales que creo que sobre todo autores transhumanistas, cuando plantean esta visión que tienen de mejora y cómo mágicamente se resolverían un montón de problemas que existen, eh, nunca se detienen a decir cómo, ¿no? Cómo se solucionarían cuestiones sociales, éticas, que pareciera que solo se dispararían, ¿no? Un poquito más. eh, y justo desde tu perspectiva, ¿qué lugar ocupa el posthumanismo en la discusión bioética actual? Yo creo que en general el poshumanismo en las diversas áreas empieza a tener un impacto creciente. Y eso en un primer momento puede verse como una resistencia al poshumanismo, porque el poshumanismo viene un poco a sacudir los fundamentos en los cuales se ha basado mucho del conocimiento de las humanidades. Aquí en las humanidades estamos hablando desde la antropología, la filosofía, la historia, la literatura, ¿no? Todas estas áreas de conocimiento se han sostenido bajo valores humanistas. La cuestión aquí, en un inicio, es que el poshumanismo viene y se presenta como eh, un aviso, como de vamos a revisar esos fundamentos primero humanistas que se han dado como por hecho que son valores positivos, eh, y cuando empieza esta revisión de esta crítica hacia el humanismo, que no nace en realidad con el poshumanismo, sino que viene de antes, eh, se empieza a evidenciar que ese humanismo en realidad tiene varios aspectos negativos, ¿no? Que todo este conocimiento que se ha englobado como conocimiento humanista, en realidad también ha sido factor para producir desigualdades sociales, para producir sociedades racializadas, para producir sociedades que discriminan de diferentes modos por cuestiones de género, de raza,
de clase, es decir, todas estas problemáticas también están en el seno del humanismo, pero el humanismo pareciera que se salva de todo, ¿no? Porque, como decían en un inicio, pareciera que el humanismo es como, se da por sentado que es algo bueno. Entonces el humanismo, el poshumanismo viene y empieza a sacudir estas disciplinas, y aquí depende mucho, ¿no? También digamos, de estas líneas de conocimiento, qué tan mm, accesibles puedan estar a que esto suceda. Creo que poco a poco el poshumanismo va tomando cierto espacio y, por ejemplo, este programa sería como la evidencia, ¿no? de ello, a que se empiece a reflexionar sobre esto, ¿no? Y esto también tiene que ver en el contexto global en el que estamos, un contexto de crisis climáticas, crisis ecológicas, que están llamando a replantearnos la forma en que la humanidad y ese humanismo también como sustento de esas prácticas nos han traído a esta situación. Entonces, claro que en diversas áreas de conocimiento el poshumanismo viene a ser un principio incómodo. Pero también, como muchas críticas, luego esa incomodidad es bastante recibida, ¿no? Y de alguna manera también se puede desactivar, ¿no? O a veces más bien leer ese poshumanismo, y volverlo todavía, o regresarlo al humanismo. Entonces, creo que este aspecto crítico, político y de propuesta también del poshumanismo tiene que empezarse a escuchar cada vez más en las áreas de las humanidades, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años que se ha debatido bastante sobre la inteligencia artificial y bueno, cómo podemos verla desde la bioética. Pues hoy tenemos la inteligencia artificial como este recurso que de momento es experimental porque todavía no sabemos bien los impactos que tiene, ¿no? Estamos apenas en ese proceso, pero justo este recurso empieza a tener un impacto directo en la vida cotidiana y en la medicina, por ejemplo, en la educación, ¿no? Entonces, ¿qué dilemas bioéticos te parecen más urgentes en este campo, pensando en todo lo que está suscitando la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial viene a poner una problemática, bueno, que tampoco es nueva, en el sentido de que una de las características de las sociedades como de producción capitalista constantemente están revolucionando las tecnologías, ¿no? Y deben en ese sentido hacerlo para continuar su existencia. Ahora la aparición de la inteligencia artificial pues ha suscitado una cantidad también de polémicas en muchos sentidos. Una de ellas tiene que ver con cómo se genera esta inteligencia artificial. Eh, Quizá nosotros solamente vemos en nuestros dispositivos estas aplicaciones, interactuamos con la inteligencia artificial, pero no se ve todo lo que hay detrás, ¿no? Desde todas las redes de producción que hay detrás y lo que se necesita, los recursos materiales eh, que se necesitan para que exista. Por ejemplo, la cantidad de agua que se necesita para producir esta inteligencia artificial. Claro que esto también lleva a consideraciones éticas, ¿no? Es decir, traemos una inversión de miles de millones de pesos para que aquí se guarden datos cuando en realidad tenemos problemas hídricos, ¿no? Eso es un problema también, un dilema que tienes que sopesar, o trabajo o bienestar también humano, ¿no? Entonces, entre tantos, la inteligencia artificial va poniendo o va poniendo varios retos, dilemas, que tiene que ver también con
las formas de trabajo, es decir, la inteligencia artificial está modificando la manera en cómo se trabaja en realidad. Y en ese sentido la inteligencia artificial se puede ver como una herramienta, ¿no? Y yo creo que aquí es un punto importante dentro de todas estas polémicas y dilemas, ¿no? La inteligencia artificial pareciera que busca tapar, ¿no? En un primer momento que en realidad sigue siendo una herramienta, ¿no? Cuando pase quizá a otra cosa, ahí sí vendría otras problemáticas más complejas, éticas, bioéticas, que tendrían que ver con si esta inteligencia artificial se va a desarrollar un punto en el que tenga cierta autonomía, sintienza, ¿no? Sí, claro, si es capaz de razonar de manera autónoma y de sentir. Ahí vendrían otras problemáticas, ¿no? Pero mientras la inteligencia artificial esté diseñada como una herramienta, creo que todavía se puede acotar esa problemática y la cuestión sería más bien las implicaciones de su existencia, las implicaciones ecológicas. Justo con esto que hablas de una posible futura sintiencia y tal, ¿crees que, por ejemplo, en este debate que existe de si en algún momento se le tendría que otorgar algún tipo de estatus moral a las máquinas inteligentes, ¿qué opinas de esta posibilidad? Claro, desde una posición, vamos a ponerlo así, ese estatus moral generalmente es visto como exclusivo de lo humano, ¿no? Uh-huh. Pero ya vimos que eso humano, pues es necesario criticarlo porque de primera se consideraría que lo humano es toda la especie humana y no es así, ¿no? Y si no es así, entonces no toda la humanidad ni la especie humana tiene esta valoración moral, ¿no? En primera. En segunda, como decía ahorita, si la inteligencia artificial se sigue limitando a ser exclusivamente una herramienta de trabajo, todavía no habría esa problemática de considerarla como tal. En el momento en el que se empiece a dar evidencia de una autonomía, al menos estas son como las ideas, ¿no? De cierta autonomía, de cierta racionalidad autónoma y de la capacidad de sentir, ahí entraríamos como en otro dilema. Si las máquinas llegaran a ese punto, creo que el trato evidentemente tendría que ser de otro modo, ¿no? Porque sería una crueldad que esto sucediera, pero a ver, esto es importante porque esta discusión ahorita se está llevando hacia la máquina, porque un tanto el tema está de moda, ¿no? Pero ¿qué pasa en realidad con todas estas entidades que están desde ahí, desde hace mucho tiempo, y no se les considera de ese modo, ¿no? Y me refiero a otras formas de vida no humanas, ¿no? Formas de vida animales, formas de vida vegetales, que esa pregunta todavía en muchos sentidos no les llega, ¿no? Sí, justo en este sentido, pensar como en esta idea del humano aumentado, como que deja en expuesto todas estas problemáticas, ¿no? Y que nos estamos llevando a otros lugares, pero que ni siquiera hemos podido resolver en problemas ya existentes, ¿no? O sea, por algo todavía tenemos un montón de problemas para pensar lo animal, lo vegetal, ¿no? Pensando en esto, como regresando a esta idea del humano mejorado, la bioética suele distinguir, y no nada más la bioética, también desde el transhumanismo se distingue entre terapia y mejoramiento. Pero las fronteras entre terapia y mejoramiento parecen ser muy difusas, como en realidad lo son todas las fronteras. Pero ¿cómo crees que podríamos evaluar estos límites?
Sí, como dices, en realidad la frontera es bastante difusa. Yo creo que a muchos se tendría que plantear con la pregunta, ¿para qué es esto, no? ¿Cuál es la finalidad de? Porque en apariencia a veces podría considerarse que estos mejoramientos tienen como finalidad establecer mejores formas de vida, quizá, ¿no? Pero, como lo decía, quizá solamente es la antesala, la prueba, en cuerpos para algo que en realidad viene posteriormente, ¿no? Ujú. La cuestión de este mejoramiento siempre va a tener la idea, ¿no? La finalidad de ciertas formas de dominación. O sea, el mejoramiento es mejorarnos y ser mejores que los animales todavía, ser mejores que otras formas de vida. Pero también esto implica ser mejores quizá que otros humanos. Entonces, esto implica en realidad problemáticas bastante fuertes. Uh, yo creo que la diferencia podría verse precisamente en ese fin. Sin caer como en una posición como de no a las tecnologías y a las posibilidades que puede tener la tecnología para mejorar la vida. No se trata de eso, pero sí estar bastante vigilantes en realidad hacia dónde va. Es decir, aunque Elon Musk nos pueda decir que sus chips implantados en el cerebro son para ayudar a mejorar en la calidad de vida de algunas personas, sabemos que en realidad la finalidad de esto es mucho más a futuro, ¿no? Es el Ujú. mejoramiento humano que ayude al deseo colonizador del tecnocapitalismo, ¿no? En ese sentido, lo voy a poner con este ejemplo, tomando a Donna Haraway en uno de sus libros, que es Seguir con el problema. Ella, por ejemplo, habla, ¿no? De cómo desde relatos especulativos, cómo se podría pensar el uso de la ciencia y la tecnología, eh, no con fines de acumulación de capital, sino con fines de restablecer aquello que hemos destruido también como especie humana, ¿no? Ujú. Habla de la posibilidad quizá de ayudar a otras especies, ¿no? De transformarnos, incluso genéticamente, pero no con la finalidad de ser mejores, ¿no? Más fuertes, más potentes, sino quizá para abrir la posibilidad de eh, vincularnos de otro modo con otras formas de vida, ¿no? Y desde ahí quizá plantear restablecer aquello que la propia humanidad ha destruido. Justo cuando hablas de todo esto y de todas estas narrativas, ¿no? Que incluso son distintas, ¿no? Las narrativas del transhumanismo con las narrativas de este tipo de posthumanismos críticos, ¿no? Esta narrativa del transhumanismo que sueña con la inmortalidad digital, ¿no? Hasta estas otras narrativas, eh, bueno, en el caso de Haraway, ¿no? Que habla de humus, ¿no? De humusidades, y que plantearía convivencias más amplias con lo no humano. ¿Cómo, cómo situarnos críticamente frente a estas visiones? O sea, a estas narrativas, la transhumana, las otras. Claro, tendremos que ver, el transhumanismo está en realidad muy cercano a estas prácticas de eugenesia y históricamente hemos visto hacia dónde lleva, ¿no? Hablan de cierta pureza, ¿no? Perfeccionamiento y superioridad, es decir, en realidad el transhumanismo va rozando nociones de supremacistas también, ¿no? Uh-huh. Y esto es creo que bastante peligroso. Decías hace rato, en realidad el transhumanismo de repente tiene la utopía de que a través del mejoramiento y transformación del cuerpo humano todas las problemáticas se van a acabar, ¿no? Y creo que más bien esto va a profundizar las problemáticas o va a generar nuevas problemáticas. El transhumanismo, en ese sentido, diría Francesca Ferrando, en realidad el transhumanismo no es crítico,
¿no? Si uno lee quizá las ideas del transhumanismo, de repente puedan sonar muy bonitas, a ciertas utopías deseables, pero cuando pensamos esto, cómo se podría o cómo se realizaría en nuestras sociedades, en realidad creo que nos da mucho para pensar. El transhumanismo no está pensando que las problemáticas sociales tienen que ver con la explotación ni con una mejor distribución de la riqueza. No, eso no son las problemáticas. Las problemáticas tienen que ver con eh, las pocas capacidades que puede tener el cuerpo humano para proyectos más amplios dentro del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, ¿de qué manera piensas que la bioética tendría que repensarse para justo para pensarnos más allá de lo humano? O sea, sí pensar lo humano, pero también pensar lo tecnológico, lo ecológico, lo interespecie. O sea, ¿cómo crees que esto podría...? Yo creo que dentro de la bioética se enriquecería muchísimo con el poshumanismo, en el entendido de que la bioética en realidad muchas veces parte de una visión muy humanista, ilustrada, ¿no? Sin ser críticos de ese humanismo, ¿no? Creo que la posibilidad que le abre el poshumanismo a la bioética es establecer, ¿no?, la posibilidad de abrir ese espectro del humano, quitarse una visión antropocéntrica en realidad a la bioética, porque ya vimos que en realidad el humanismo humano solamente son algunos, ¿no? Entonces, si la bioética toma decisiones desde este humanismo, primero tendremos que ver si esto es para todos los humanos, ¿no? O cómo se tratan a ciertos humanos, ¿no? Y la otra es que esa bioética también debe abrirse a una visión antropocéntrica de otras formas de vida, ¿no? De vida no humanas. Uh-huh. Cómo se vincula con otras especies, cómo se vincula con lo vegetal, cómo se vincula con lo animal, pero la bioética siempre, si parte del humanismo, va a partir de una visión bastante cerrada, ¿no? El poshumanismo le abriría las posibilidades a pensar, ¿no?, otras formas de ética más amplias, uh-huh, otras prácticas bioéticas mucho más críticas. Justo como para ir cerrando con esta charla, ¿hay algo que te gustaría como recomendar a nuestros escuchas como para empezar a adentrarse en esta crítica de lo posthumano? Claro, yo creo que sería importante acercarse a algunas de las teóricas sobre el tema, y por ahí podríamos recomendar dos libros que creo que resultan introductorios y bastante interesantes y amplios sobre esto, ¿no? Uno de ellos sería Filosofía Poshumana de Francesca Ferrando, y el otro sería Lo Poshumano de Rossi Braidotti. Yo creo que podríamos empezar por ahí, y estas dos obras son bastante ejemplificadoras de toda esta discusión en realidad. Muchas gracias. Bueno, pues queremos agradecer mucho a nuestro invitado por compartirnos su tiempo, su palabra y su mirada crítica. Hemos visto cómo el posthumanismo no es nada más una corriente filosófica, sino un marco imprescindible para repensar la bioética frente a la inteligencia artificial y a la biotecnología. Esperamos volvernos a encontrar pronto, y gracias a nuestras escuchas por acompañarnos en este episodio. Antes de cerrar, queremos dejarles esta reflexión final sobre el futuro de lo humano en la era posthumana. Les invitamos a seguir atentos a los próximos capítulos de Bioethics News dentro de Ética sin Permiso, hasta que lo político se vuelva bioético. Abrazos de resistencia. Llegamos al final de esta sesión, pero no al final de la pregunta. Agradecemos a la cabina del EMI, Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural, por albergar estas reflexiones.
Este proyecto nace y se enreda desde la especialidad en ética de las investigaciones de la Facultad de Filosofía de la UAC. Seguiremos poniendo el cuerpo y la palabra para que lo político no pueda escapar de lo bioético. Cuiden todo. Nos vemos en la próxima con más preguntas y menos permiso. Abrazos de resistencia.